Te doy la bienvenida a nuestro tercer encuentro, donde vamos a estar hablando un poquito de cómo practico tapping a otras personas. ¿Sí? No importa si es un consultante, un paciente, un amigo, una amiga, un familiar. Lo importante es que podemos practicar tapping no solo nosotros mismos, sino que podemos ayudar a otros con esta maravillosa técnica de sanación o de liberación emocional. ¿Bien? Bueno, entonces, tapping a mi consultante. Acá es muy importante que establezcamos una diferencia, ¿sí? No es lo mismo que la otra persona quiera hacer tapping, es decir, nosotros podemos proponerle una sesión de tapping, ¿sí? Entonces la otra persona va a hacer tapping, ¿sí? Va a practicar tapping, nosotros le vamos a ayudar en la sesión a que no quiera hacer. Puede pasar que la persona no quiera, diga, no, mira, yo quiero que me pases tapping a distancia, pero no quiero hacerlo yo, no quiero hacérmelo en mí, no quiero hacerlo yo. Bien, perfecto. En ese caso, entonces, lo que vamos a hacer es tapping a distancia, ¿sí? Tenemos dos situaciones para aplicar tapping a terceros. Con la persona aquí, enfrente de mí, o a través de la web, a través de una reunión de Zoom, no importa, pero con la persona en la sesión, durante la sesión, ¿sí? O con la persona a distancia. Vamos a ver las dos formas de realizar tapping. ¿Mm? Bien, entonces, para obtener buenos resultados en cualquiera de los casos, es muy importante que prestemos atención a las frases que elegimos, ya sea la frase recordatoria o el resto de las frases que elegimos para cada una de las secuencias, cada una de las rondas. Bien, las frases tienen que ser específicas y detalladas. Bien, y tenemos que indagar muy profundamente cuál es la raíz de la causa, de la dificultad, del problema del bloqueo. Para esto es muy necesario tener una consulta previa. Bien, esto es igual que con cualquiera de las técnicas que vengas aplicando como terapeuta. Si todavía no sos terapeuta y este es tu primer contacto y es la primera vez que vas a aplicar una técnica, bueno, es lo mismo que cuando tú vas a una consulta. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué haces? Bueno, haces una entrevista, el terapeuta te dice, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y tú le contás lo que te está pasando, cómo estás, cómo te sentís. Bueno, esto es lo mismo. Tú vas a indagar en lo que le pasa a la otra persona. ¿Sí? Esto en el caso de una sesión y de que tengamos datos claros. Después vamos a ver que a veces podemos ayudar sin tener estos datos tan claros. Pero para que sea específico, para que realmente sane y para que funcione como una sesión terapéutica, es importante que tú conectes en la entrevista con la persona, que tú puedas plantearle, que tú puedas plantearle lo que es la técnica y preguntarle todo lo necesario a la hora de tener los datos para realizar las frases, para que las frases sean específicas y sean concretas, ¿sí? Entonces, muchas veces las cuestiones emocionales, lo que nos está pasando, depende de las creencias limitantes, ¿sí? Entonces, cuanto más información, es muy no difícil, pero sí es una de las cosas más difíciles, llegar a la creencia limitante, ¿sí? Entonces, para que yo pueda llegar a la creencia limitante necesito mucha información. Entonces, cuanto más información tenga, eh, más vamos a poder atacar lo que estamos queriendo tratar en nuestro paciente, en nuestro consultante o en la tercera persona que nos haya pedido la sesión. ¿Bien? Entonces, si lo que queremos es tratar un dolor de espalda, es mucho mejor hacer frases detalladas sobre el dolor exacto o que simplemente decir me duele la espalda. Entonces vamos a tener que preguntarle a nuestro paciente, a nuestro consultante o a la otra persona, bueno, ¿por qué te duele la espalda? ¿Qué estuviste haciendo hoy? ¿Qué es lo que vos sentís respecto de ese dolor de espalda? ¿Sí? Lo mismo si queremos tratar un miedo. Hay que buscar frases específicas sobre lo que se siente. Bueno, este miedo me hace sentir frustración porque no puedo avanzar en mi vida. Eh, me hace sentir sin posibilidades de vincularme con otras personas, porque justamente hace que sea muy difícil mi vínculo, ¿bien? Entonces es mucho más fácil decir específicamente por qué sentimos este miedo, por qué sentimos este dolor, que solo me duele la espalda o tengo miedo, ¿sí? Entonces, cuanto más información, mejor.
¿sí? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué pienso respecto de este dolor o de este miedo? ¿Qué creencia tengo? Perdón, ¿qué creencia tengo respecto de este dolor, de este miedo? Bien, hay casos que son más complejos, más difíciles, entonces no se trata únicamente de hacer frases sobre los síntomas físicos que tenemos. Muchas veces hay emociones, hay creencias profundas enterradas y hay que descubrirlas y hay que sanarlas para poder liberar. Entonces, por esta razón, si en algún momento una tercera persona, cual paciente, consultante, repito, familiar, te pide que le hagas tapping, tu papel es acompañarla, llevarla de la mano, para descubrir qué siente exactamente y hacer frases justamente que sean profundas, que sean específicas. ¿Bien? Entonces, para lograr esto, lo que tienes que hacer es hacerle preguntas sobre lo que le preocupa realmente e irle guiando para que conecte con las raíces de lo que le pasa, con lo más profundo de lo que le está pasando. ¿Sí? Entonces, las frases definitivas con las que vamos a hacer tapping, es muy importante que las elija la persona en cuestión. Es muy difícil cuando una persona no sabe bien de qué va la técnica o cómo se hace y demás. Tú acá en este curso vas a ver muchos ejemplos de cómo se hace, pero para las personas que no saben cómo se hace, es bastante difícil. Entonces, tú puedes acompañarla y hacerle propuestas, pero en realidad es muy importante que tú le leas las frases y le preguntes si está de acuerdo con esas frases, ¿sí? Porque es la persona que va a ser tratada la que tiene que resonar con esas frases, la que tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Porque solamente ella sabe qué es lo que siente al respecto, ¿sí? Entonces, una vez que tengan las frases, los golpes en los puntos, en los 8 puntos, ¿sí? Que estuvimos viendo en la clase pasada, se los puede dar la misma persona o se los puedes dar tú. Depende. Tú también puedes golpearle en los 8 puntos para ser específico o puedes enseñarle. Lo lindo de esta técnica es que tú le vas a enseñar y esa persona se va a ir con esas rondas que hicieron y después las va a poder practicar solos o solas. Y eso está buenísimo de esta técnica. ¿Bien? Entonces, lo que es sí importante en una sesión, estamos hablando acá de la sesión, cuando la persona está frente a ti, ¿sí? Ya sea a través de la web o ya sea de forma presencial. Cuando la persona está frente a ti, lo que es importante es que sea la misma persona quien diga en voz alta esas oraciones. Cuando te lo haces tú, por supuesto que lo tienes que decir en voz alta tú, ¿bien? Esto cuando la persona está en la sesión, cuando la persona la tienes enfrente, ¿sí? Cuando tú puedes interactuar con la persona, cuando estamos como nosotros ahora, ¿sí? Interactuando, en el caso de que estuviéramos, ¿sí? Pero también existe la posibilidad de que la persona te pida tapping, como les comenté la clase pasada, me pasaba mucho con una amiga, Isa, me duele la panza, me pasas tapping, y le pasaba tapping a distancia, ¿sí? Como ella, un montón de personas, yo lo uso mucho después de las terapias regresivas o los registros akáshicos que mueven muchísimas energías, entonces a veces lo uso como para acompañar a la persona después de una terapia de ese tipo, ¿bien? Entonces, en esos casos lo uso muchísimo a distancia, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos tapping a distancia? Bueno, hay al menos 3 formas de hacerlo. Yo les voy a contar los 3 métodos y después te voy a contar cómo lo hago yo. ¿Bien? El primero sería simplemente visualizando a esa persona. No hace falta saber a veces ni siquiera su nombre y su apellido. Por ejemplo, tú vas al supermercado, vas caminando por la calle, ves a una persona llorando, angustiada, que se siente muy mal, que le están pasando cosas, evidentemente, pero tú puedes sentir su malestar, pero no sabes qué le pasa ni sabes su nombre. Y a veces no quieres ni siquiera o no puedes acercarte para decirle, te puedo ayudar en algo. A veces sí, a veces no. A veces esa otra persona no te lo permite. Entonces, puedes pasarle tapping a esa persona.
aunque no sepas nada del problema, porque lo importante es la intención, ¿sí? Como todas este tipo de terapias, lo más importante cuando trabajamos la sanación a distancia, si tienes contacto con Reiki, si tienes contacto con cualquiera de las otras terapias, lo sabes. Lo más importante cuando nosotros trabajamos este tipo de sanación a distancia es la intención que le ponemos, ¿sí? Porque la energía de la intención va a llegar a la otra persona. Entonces es muy importante que tú conectes con esa intención de ayudar. Bien. Entonces, vas a dirigir tu atención, ¿sí? Y tu intención es dirigir la atención y la intención hacia sanar a esa persona. Entonces, por ejemplo, vas a pensar en esa persona y vas a decir, aunque siento angustia o aunque vas a hacerlo como si fueras tú, ¿no? O la vas a visualizar haciéndole tapping y vas a visualizar a esa persona repitiendo, aunque siento angustia, me amo y me acepto completa y profundamente. ¿Bien? Entonces, simplemente saber que está mal y querer ayudar sirve para hacer tapping a distancia, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es que podamos tener alguna referencia de la persona para poder dirigir nuestra atención y nuestra intención hacia su energía, ¿sí? Por ejemplo, cómo se ve, cómo es físicamente, si la estás viendo. Entonces, esta primera forma es simplemente visualizar, ¿sí? Vamos a visualizar que le estamos haciendo tapping a la persona. Podemos cerrar los ojos si queremos, si nos ayuda a visualizar, para las personas que de repente les ayuda a visualizar estar con los ojos cerrados, bueno, visualizamos con los ojos cerrados, bien, que le estamos haciendo tapping físicamente a esa persona y le estamos diciendo las frases. Entonces sería como algo así, ¿no? Estamos con los ojos cerrados, visualizamos a la otra persona y visualizamos que le hacemos tapping. Incluso a veces podemos hacer los movimientos en el aire, visualizamos a la persona enfrente de nosotros y le hacemos los movimientos, ¿sí? En el aire. Aunque parezca raro, no importa. Si te ayuda, si te permite visualizar mejor, está bien, ¿sí? No importa si te parece raro. De todas formas vas a estar tú solo en la consulta haciéndolo, probablemente. Bien. Entonces, es visualizar y hacer, si nos ayudan, los movimientos en el aire. Bien. Entonces, manera 2, ¿sí? Número 2. Podemos ver una foto de la persona, un dibujo de la persona. Yo usaba mucho cuando empecé, por ejemplo, la foto de WhatsApp. La foto de WhatsApp me ayudaba mucho. Entonces, tenemos una foto de la persona o tenemos un dibujo que hacemos nosotros imaginándonos que es esa persona. Entonces, a esa foto o a ese dibujo le hacemos físicamente en la foto o en el dibujo tapping. ¿Bien? Entonces, es simplemente una ayuda para quienes por ahí no empatizan mucho con la visualización y necesitan otro tipo de ayuda. Bien, entonces, no importa si es una foto física o digital o si es un dibujo, ¿sí? Si te cuesta visualizar, lo puedes hacer así. Lo importante siempre, siempre, siempre va a ser la atención y la intención que tú le vas a poner, ¿sí? Una intención enfocada y durante un cierto tiempo, eso es lo que va a sanar a la otra persona que está recibiendo tapping a distancia, ¿sí? La tercera forma es a través de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Me voy a hacer tapping yo con la intención de que sea para la otra persona o para un animal también, perfectamente lo podemos aplicar a nuestros perros, a nuestros gatos, a nuestros hijos peludos, ¿bien? Se lo pueden hacer físicamente, pero también lo pueden hacer a distancia, porque también les va a llegar. Vieron que con un perro capaz que es un poquito más fácil, pero mis hijas que son gatitas, por ejemplo, es bastante difícil hacerles tapping. Entonces, hay una de ellas que 2x3 tiene gastroenterocolitis y yo lo que hago es hacerle a distancia, ¿sí? Mandándole la intención. ¿Bien? Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque a veces pensamos que los animales no necesitan o no tienen bloqueos energéticos. Y los animales también están
en contacto con nuestra energía. Y si viven con nosotros, también absorben nuestros bloqueos y también absorben nuestros malestares. Entonces, a veces está bueno tener este tipo de técnicas para ayudarles, ¿sí? Respecto de las personas y de esto, bueno, en este encuentro entonces vimos cómo le hago tapping a mi paciente en una sesión cara a cara, ¿sí? Se lo puede hacer él mismo, se lo puedo hacer yo, ¿sí? O poder hacerlo a distancia. Como les decía, en cuanto a los métodos a distancia está el de la visualización, el de la foto o el de hacerlo en mi propio cuerpo. En mi caso particular, yo lo que hacía, lo que hago hoy por hoy, me resulta muy fácil la visualización. Pero cuando empecé, hace unos años, quizá no era tan fácil para mí visualizar. Entonces lo que hacía era una foto, por ejemplo, la foto de perfil de WhatsApp que la tiene todo el mundo, miraba la foto, ¿sí? Miraba la foto, me resultaba muy fácil mirar la foto y después me hacía tapping en mí. Combinaba las últimas dos técnicas, la de la foto y la del hacerme tapping en mí, ¿sí? Me hacía tapping en mí con la atención en la otra persona y la intención de que le sanara lo que le estaba mandando, esa energía que le estaba mandando a través de tapping, ¿sí? Como siempre, cualquier duda o cualquier consulta que te quede, sabes que puedes comunicarte a través de WhatsApp o a través de la misma web o cualquiera de mis redes, ¿sí? El número de WhatsApp está aquí en la página y tienes un acceso directo para poder comunicarte conmigo y trasladarme cualquier consulta o cualquier duda que te quede. No importa si sientes que es mínima o que no. No te quedes con dudas. Lo importante es que puedas usar esta técnica. Llegaste a ella, bueno, lo importante es que la puedas usar realmente, ¿sí? Vamos a seguir viendo de esta técnica. Para el próximo encuentro vamos a hablar de las creencias limitantes, ¿sí? Pero en el último encuentro que refiere a esta técnica, después vamos a pasar a Ho'oponopono y después vamos a ver cómo las combinamos. Pero es muy importante que sigas viendo porque vamos a ver ejemplos, y vamos a ver ejemplos concretos. Y si ahora, hasta el momento, todavía no te quedó muy claro, si hasta el momento estás con un poquito de dudas de cómo armo las frases, cómo no las armo. Bueno, yo entiendo, es la frase, sí, lo que me pasa, que no es muy positivo, y después la cambio por una energía positiva, pero ¿cómo la armo? Que es siempre la duda que queda. Bueno, te invito a que sigas viendo, ¿sí? Porque vamos a ver un montón de ejemplos y vamos a ver cómo la combinamos con Ho'oponopono. Entonces, cuando empezás a practicar Ho'oponopono, las frases ya están armadas y es muchísimo más fácil que puedas aplicar tapping con Ho'oponopono juntos. Pero después también te acostumbras, vas adquiriendo la forma, vas adquiriendo el conocimiento y vas adquiriendo la habilidad de armar las frases a medida que estamos hablando, ¿sí? Yo hoy por hoy puedo armar las frases en una sesión o en una clase simplemente vienen a mi mente, ¿sí? Cuando empecé necesitaba anotarlas, pensarlas. Por supuesto que si voy a hacer una sesión con un consultante, con un paciente, con cierta información que tenemos, a veces la información viene desde los registros akáshicos en una sesión anterior o de una regresión a vidas pasadas. Entonces, bueno, a veces ya tenemos la información, pero a veces el consultante o el paciente viene directamente a una consulta de tapping. Culpa. En ese momento, simplemente lo que hacemos es ir armando las frases. Bien, vamos armando las frases. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro donde vamos a estar viendo las creencias limitantes. Te espero.